Cualquier coche de generación 4 que nos encontremos mientras jugamos a GeoGuessr se pueden diferenciar en dos tipos, a los que se le ve un blur frontal y a los que se le ve el blur trasero. No, me refiero a este otro trasero. Y aquí la cosa se pone mucho más difícil respecto a los otros blurs de generación 3 o de camionetas o coches con barra que hemos visto, ya que estas generaciones 4 las podemos ver en muchísimas partes del mundo y repartidas por todos los continentes. Sin embargo, en este vídeo voy a darte algunos casos particulares que te van a servir muchísimo a la hora de tomar una decisión, y a medida que vaya avanzando el vídeo veremos algunas coberturas de Gen 4 que sí o sí te van a dar el país y una región muy pero que muy concreta. Empecemos por saber diferenciar los dos tipos de blur, el trasero y el frontal. En este caso tenemos un blur trasero, que la parte del coche, de la parte de atrás, es la que es visible, en la que nos podemos fijar. Y en este caso, como veis, le denominamos el blur europeo porque sobre todo este tipo de blur es el que nos encontramos en toda Europa. En este caso en particular vemos que hay una muesca en el centro que nos permite ver el color del coche. Esto puede ser importante para tomar algunas decisiones. Y luego la antenita que tiene este tipo de antena, que es el tipo de antena que podemos ver en este tipo de generación 4 de Europa, sobre todo la vamos a ver aquí, luego veremos en qué otras ocasiones no la podemos encontrar fuera de Europa. Pero este tipo de antena con este tipo de muesca que nos permite ver el color, así tal cual es la que se denomina el blur europeo. A diferencia del blur frontal, que este no lo podemos encontrar en todas partes del mundo donde existe una generación 4 fuera de Europa, veremos que la parte frontal se puede ver, en la parte de atrás no hay nada, no se ve nada, no hay ningún tipo de color, nada que nos permita ver el coche. A veces podemos encontrar una antena, pero esto casi que es lo de menos, porque lo más común es no encontrar nada y que la parte frontal tenga una mancha del color del coche. Aquí podemos ver que esa manchita es muy estrecha en este caso, hay veces que se ve más a lo largo del ancho del coche, otras veces incluso se puede quedar hasta expuesto, o sea, ver realmente el coche cuando hay algún tipo de fallo de blur o algo, pero en la mayoría de casos pues va a ser casi imperceptible y tenemos que, practicar, tenemos que con la experiencia ya ir viendo de qué color es cada coche que estamos viendo. Por ejemplo, aquí queda claro que es blanco porque se ve una mancha blanca, pero si obviamos esa mancha blanca y nos fijamos en el resto del blur, pues pongo el ratón encima para que no veáis esto, podemos determinar en comparación con el asfalto que este coche es un coche blanco, porque ahí tiene una especie de blur, una mancha blanca, que cuando ya te acostumbras a ver la mancha roja o la mancha negra, pues puedes determinar de qué color es. Otras veces es muy difícil, ya sea por la iluminación de la cámara o por el terreno, que en vez de ser asfalto sea tierra, se puede complicar un poco, pero cuando podamos verlo es cuando nos puede servir. Bien, hasta aquí la diferencia. Y una vez que sabemos la diferencia, dice, bueno, ¿pero esto para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, pues como ya decía, este blur no lo vamos a encontrar en toda Europa. En toda Europa, en Rusia y en Ucrania no lo vamos a encontrar. En Ucrania no hay generación 4 por el momento y la generación 4 de Rusia no tiene este tipo de blur, sino que tiene el que acabamos de ver. Sin embargo, existe una maravillosa excepción. ¿Y por qué digo maravillosa? Porque cuando ves este blur fuera de Europa, en otro sitio totalmente distinto, sabes exactamente en qué país te encuentras. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues si bajamos hacia la parte más sur del planeta, nos vamos a encontrar que Sudáfrica es el único país de África en general que nos vamos a encontrar este blur. Por supuesto, conducimos por la izquierda. Por supuesto, como ya sabemos de vídeos anteriores, aquí nos encontramos líneas exteriores amarillas. Entonces, si tenemos líneas exteriores amarillas, vamos por la izquierda y tenemos un blur europeo, solo nos queda una posibilidad, que es Sudáfrica. Bueno, muy bien, ya tenemos una información, pero ¿para qué más nos sirve poder reconocer el blur europeo si dice que se encuentra en todos los países de Europa? Bien, hay algunos matices que nos pueden ayudar a descartar países. Por ejemplo, cuando veamos el blur europeo y este blur tenga una antenita, o sea, una antena europea con este tipo de blur, jamás, pero jamás nos vamos a encontrar en estos países que tienes marcado en el mapa en amarillo. En Irlanda, en Portugal, en España, en Grecia y tampoco en Finlandia. Y no es que haya que memorizarse todos los países, pero es que esta información puede resultar muy útil en estos casos. Por ejemplo, muchas veces nos va a pasar que no sabemos si estamos en Suecia o en Finlandia. Bien, pues aquí, si vemos un coche con antena, ya tendríamos que determinar que es imposible que sea Finlandia y por lo tanto tendrá que ser Suecia. A lo sumo, podría ser Estonia, que a veces también es un confusor, pero normalmente si tenemos esta guerra de Bálticos, por decirlo así, pues ya podemos tomar una decisión mucho más correcta. Otro caso de uso muy bueno es Irlanda e Inglaterra. Estos dos países sí que son de los que posiblemente más se confunden. Entonces poder determinar cuando vemos una antena, saber que no puede ser Irlanda y por lo tanto siempre que veamos la antena va a ser Inglaterra. Lo mismo puede ocurrir con el Mediterráneo.
Aquí hay varios confusores. Si tenemos la duda entre España e Italia, sabemos que tiene que ser Italia porque es el que tiene antena. Si no sabemos si es Grecia o Italia, tiene que ser Italia porque es el que tiene antena. Y así sucesivamente. O sea, realmente esta información de la antena parece minúscula porque nos deja como la mayoría de países con antena y no parece gran cosa, pero es que te va a ayudar en un montón de decisiones que si todavía no te ha pasado ya verás que te va a pasar y a partir de ahora lo vas a poder aprovechar. Y como os decía antes, el color del coche es súper importante también, porque en muchas ocasiones nos va a poder decir el país directamente y en otras muchas ocasiones nos va a poder ayudar a descartar igual que hemos hecho cuando no tenían antena. Por ejemplo, este coche que veis en pantalla es blanco y es el coche blanco de Turquía, donde más nos vamos a encontrar un coche blanco con el Blur europeo con antena o sin ella, esto ya no importa si tiene antena o si no, seguramente el país más frecuente es Turquía. Este coche blanco existe por toda Europa, ¿eh? Pero como os digo, si veis un poco la ronda, miráis alrededor, sobre todo si os fijáis en este suelo que muchas veces viene salpicado así, se llama sal y pimienta, ¿no? Porque viene difuminado entre rayas blancas y negras, muy típico de Turquía. Y vemos este coche blanco, ya tenéis el 99,9% asegurado de que es Turquía. Luego tenemos el coche negro. El coche negro es un poquito más difícil, ya que este se encuentra en toda Europa, más o menos por igual, pero hay un tip que es cuando es copy 22. Si miramos al cielo y vemos el copy 22, ahí me ha desaparecido, ahí lo tenemos, 2022, entonces en este caso solamente nos vamos a poder encontrar este coche negro con antena, ojo al dato, con antena, en uno de estos tres países: Lituania, Suecia y en algunas ocasiones a menor medida en Luxemburgo. Así que muchas veces solamente tendremos que tomar la decisión si es Lituania o Suecia. Y para terminar con el Blur europeo, vamos a hacerlo con el rojo, que es mi favorito. ¿Por qué? Porque este nos da una información súper valiosa, ya que el Blur europeo no nos lo podemos encontrar en cualquier país de Europa, solamente en los países que ves en pantalla. En Suecia, en cualquier año, y luego, según el año de copyright, nos lo podemos encontrar en un país y en otro. Pero no quiero llenaros aquí de información de copy y coche, lo que me da pie a recordar que toda esta información no es para que te la aprendas de pe a pa, como hemos hecho, por ejemplo, con otro tipo de vehículos, donde a lo mejor los tipos de barra te van a decir sí o sí un país. Eso es importante memorizarlo, porque aparte que es muy fácil memorizar, cuando lo juegas y lo practicas un par de veces, se aprende, pero no es el caso de, por ejemplo, la Gen 4, que es bastante más compleja, tiene muchos matices, y sin embargo, como digo, quiero que te quedes con algunos conceptos que te voy a contar en este vídeo, que luego te quedes con algo. Si te acuerdas de uno, de dos o tres, está genial, y los que no te acuerdes no pasa nada. Mientras lo tengas un poco de conceptual, por ejemplo, para que cuando lo vayas jugando te vayas fijando en algunos detalles y con el tiempo lo vayas aprendiendo. Y sin embargo, aunque la Gen 4 sea muy difícil, nos ha regalado algunas pequeñas cositas. Son menos que en la Gen 3, que nos ha dejado muchos coches fáciles para llenar el país. En este caso, pues sí que tenemos un coche eléctrico, es el coche eléctrico europeo, que solamente sale en tres países, y te los voy a nombrar uno a uno. El primero es Irlanda, que este sale en Dublín, un poco aquí por la costa pegado a Irlanda del Norte, pero más o menos desde Dublín hacia el norte y un poquito hacia el sur, pero siempre por esta costa más o menos. Nunca te vayas al centro si lo ves en Irlanda. Sin embargo, si lo ves en Inglaterra, solamente te puedes encontrar en la ciudad de Londres, en la capital, que aquí es donde se mapeó con este coche. A veces se puede ver en la parte frontal, así blurreada de blanco, como la generación 4 frontal, pero dejando expuesta esta parte que por lo que sea era más grande, y el blur tradicional no cubría el coche entero y nos permitió ver este tipo de coche eléctrico que nos ayuda muchísimo a tomar una buena decisión. El tercer país donde te lo puedes encontrar es Alemania. En Alemania existen dos puntos. El principal, donde más abunda, es en Hamburgo. En la ciudad de Hamburgo te lo vas a encontrar. Fijaros que es el mismo coche que estaba en Irlanda y que estaba también en Inglaterra. Y a menor medida también te lo vas a poder encontrar en Frankfurt. Aquí es más difícil que te salga porque hay muy poca cobertura, así que si lo ves en Alemania y no estás seguro de qué ciudad te encuentras, ves mejor Hamburgo. Y por si no fuera poco, en Países Bajos tenemos uno exclusivo del país. Es un coche eléctrico que en principio, si lo ves así de refilón y estás distraído, ves un blur blanco tradicional de la Gen 4, y sin embargo, cuando te giras, ves una parte negra expuesta. O sea, es un coche negro por detrás y un coche blanco por delante. Este coche es único y exclusivo de Países Bajos y es el coche eléctrico por excelencia para adivinar un solo país. Si nos vamos a Centroamérica y Sudamérica, nos podemos encontrar este tipo de blur frontal, donde todavía se ve un poquito expuesto el coche, no queda muy borroso, y podemos determinar la forma. Hay que decir que en otras ocasiones no lo veremos tan claro y veremos esa manchita sutil azul, pero en muchas otras ocasiones nos encontraremos este tipo de blur. Este blur con este color, que yo le he llamado azul azul, como veis en la etiqueta,
Lo he llamado así porque tiene un azul claro muy fuerte, muy eléctrico, muy llamativo, ¿no? Y este blur prácticamente nos lo vamos a encontrar en 3 países, es donde más abundan. Uno es Argentina, que es la imagen que estáis viendo. El segundo país donde más se puede ver es en Brasil, donde más lo vamos a encontrar. Y el tercer país donde más lo vamos a ver es en México. Como veis, aquí se ve un poquito más difuminado, no termina de verse esa forma, pero se puede intuir unos pequeños salientes ahí haciéndole el dibujo ese al coche tan particular. Luego nos lo podemos encontrar un poquito en Chile también, en otros países, pero aquí es donde más aparece. Y otro tipo de blur súper importante, que es muy parecida a la forma del coche al que hemos visto, este azul, es el striped azul, que es este coche que tiene estas franjas en medio, son como 2 rayas, tiene líneas irregulares, perdón, y está sobre un fondo blanco, o sea, el coche es blanco con estas 2 rayas azules. Este coche, como he dicho, denominado Stripe Azul, lo vamos a encontrar en muy pocos países, no en todos, así que es muy importante aprendérselo. Los primeros y más fáciles de recordar van a ser que en Argentina, como veis, no siempre va a estar tan expuesto, a veces lo vas a tener que intuir, pero se aprecia bastante bien, ¿no? Que es blanco, azul y blanco. Te lo vas a encontrar, como decía, en Argentina, tiene bastante cobertura. Luego en Brasil tiene muchísima, bastante diría yo, te lo puedes encontrar por todas partes de Brasil. Ya un poquito más al norte, en el Centroamérica, en México está repartido también por todo el país, así que son esos países donde tienes que aprender que te lo puedes encontrar. Los que no nombro es porque no está o porque todavía no se ha cubierto con este tipo de cobertura. Luego, en Norteamérica nos lo vamos a encontrar en USA y en Canadá también repartidos por varios puntos del país. Así que aunque no nos puedan decir o determinar una región, es bueno saber en qué países aparece y en cuáles no. Y quizás el más importante de este stripe azul es Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda es el único de estos países que hemos nombrado que se conduce por la izquierda. Se conduce por la izquierda y ves este coche, ya sabes que estás en Nueva Zelanda. Pero esto no es todo. Nueva Zelanda esconde un pequeño secreto, y es que cuando nos encontramos en la isla sur, lo más probable es que te encuentres con un coche que no tiene la señal expuesta, o sea, la marca azul expuesta, y cuando estés en la isla norte, lo más probable es que te la encuentres con esas 2 rayitas expuestas perfectamente visibles. Y digo, insisto, probablemente, porque aún así a veces en la isla norte te lo encuentras sin expuesto y en la isla sur te lo encuentras expuesto, pero es muy poquito. La mayoría de las veces esta teoría te debería de funcionar. Y espera, porque se me olvidaba una excepción importantísima, y es que en Brasil existe una versión que en algunas coberturas, en algunas zonas, en algunas carreteras, nos podremos encontrar esta antena europea. No tiene el blur europeo, si os fijáis tiene una muesca, pero nunca se puede ver el coche. Si lo que vais a ver es un no car, o sea, no podéis ver el coche, es una generación 4, por lo que muchas veces veréis el frontal manchado de determinado color, pero lo importante aquí es que lo vais a ver con una antena europea sin estar en Europa, y esto es bastante exclusivo. Pero es que esto no es todo. Aunque existen más ubicaciones de la que he puesto aquí, quería mostrarte 3 ejemplos. Esta antena no solamente es europea, sino que en muchas ocasiones está pintada de rojo por la tierra, porque la tierra roja se va manchando por el camino. Es verdad que en esta imagen que estoy mostrando ahora es muy sutil, pero lo he hecho a propósito porque quería que ahora vierais cómo en otras ocasiones sí que se ve bastante más manchada de rojo, y si te cambio otra vez de ubicación, aquí ya la vas a ver casi blanca, pero porque le está dando el sol, pero esta lo que está realmente es manchada de rojo por la tierra. Y como lo prometido es deuda y por haber llegado hasta el final del vídeo, te voy a dar estos tips un poco más avanzados, pero que te van a servir muchísimo. Y aunque es súper fácil de memorizar, ya verás que cuando te aprendas estos tips vas a ganar un montón de partidas solamente con este conocimiento. En la generación 4 de Rusia nos vamos a encontrar el negro, el blanco, el rojo, y no sé si incluso hay otros colores, algún azul, pero estos 2 colores que te voy a enseñar ahora para mí son los más importantes y los más fáciles de aprender. Si vemos un coche rojo como es el que te estoy mostrando en pantalla, que lo puedes ver claramente aquí que es rojo, se ve una manchita roja ahí, en este caso es sutil pero se ve muy claro. Lo más probable es que te encuentres en Novosibirsk. Otra posibilidad bastante grande es que te encuentres en el norte, por toda esta carretera, déjame que aumente un poquito la visibilidad de la carretera, por toda esta carretera que baja, te vas a encontrar el coche rojo, Novosibirsk, y luego por una agrupación aquí grande entre Moscú y Kazán. Esos son los 3 sitios más importantes. Pero si no sabes dónde estás, mi consejo, porque es donde más abunda y donde más se ve, es en Novosibirsk. Y luego al coche blanco le ocurre más o menos lo mismo. Veis que aquí se ve la manchita blanca. Este nos lo vamos a encontrar en una agrupación cerca de Moscú y casi cerca de Kazán, pero ya luego nos lo vamos a encontrar en el extremo más este de Rusia, por toda esta carretera que es bastante única, exclusiva, porque no hay más carreteras alrededor. Esta que va desde Mirny, pasa por Yakutsk y llega hasta Magadán, y luego un trocito aquí que baja hasta la mitad de la misma. Solamente por esta zona
y al oeste es donde te lo vas a encontrar. Y esta seguramente sea la más importante, ya que cuando nos encontremos en Yakutsk nos vamos a encontrar un bosque bastante septentrional, o sea, un bosque boreal, carreteras de asfalto, árboles a veces medianos, a veces bajitos, pero es que además se puede sacar la zona, porque si nos venimos a Mirny, la parte de Mirny es famosa por tener esta neblina de Mirny, es una neblina roja como si fuera de un incendio, y es bastante, o sea, si ya solo con mirar al cielo y ver el cielo rojo ya sería suficiente para saber que estamos en Mirny, pero por si te quieres asegurar de que estamos hablando de Rusia y no de otro país, con que te fijes que el coche es blanco, ya tienes la guesa asegurada. Luego, si nos pasamos de Yakutsk hacia la derecha, lo que nos vamos a encontrar es una carretera de color negro, ya desaparece esa niebla rojiza. Bueno, aquí baja un poquito el sol, pero eso no es importante. Y nos vamos a encontrar también muchas piedras de color negro. Así que si es más o menos intermedio será por Yakutsk. Si es tierra negra te vas a encontrar por la parte más este, por ya bajando hacia Magadán. Y si estás en una neblina muy roja tipo incendio, pues será la zona de Mirny. Y si quieres ver un poquito mejor dónde puedes encontrar el coche rojo y el coche blanco, te los dejo aquí en pantalla para que le puedas echar un vistazo. Y con que te aprendas estos patrones ya habrás conseguido el objetivo de este vídeo. Ya más adelante y con el tiempo, sabiendo que estos patrones existen, con el tiempo te irás fijando en estos detalles y tú solo irás aprendiendo este tipo de metas que son súper valiosos. Por supuesto, ya en futuros vídeos haremos vídeos muy concretos de un color de coche para poder estudiar las zonas, las carreteras, pero eso será un poquito más adelante. Así que hasta entonces te voy a pedir un favor, déjame un comentario, tírame un piropo, insúltame, lo que te dé la gana, siempre con respeto, por supuesto. Pero quiero saber si estás ahí, quiero saber si me escribes, si te gustan los vídeos, si no te gustan, cómo crees que podrían mejorar para que fueran más de tu agrado. Por supuesto, también me lo puedes decir a través de la academia de Discord, suscríbete, por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.